Les damos las muy buenas tardes a todos los participantes, la bienvenida. Esta charla la auspicia la editorial Rubinsal Pulsoni y el grupo Jurisprudencia Laboral Argentina. Y hoy nos va a acompañar el doctor Diego Guirado. El doctor Diego Guirado es abogado laboralista de la provincia de Santa Fe, muy estudioso de toda la jurisprudencia laboral. A eso me dedico. Ese es Ese es el métier. Sí, tal cual, sí. Y hoy, bueno, vamos a escuchar su disertación sobre la obligatoriedad o no de asistir al lugar de trabajo habiéndose dado la vacuna contra el COVID, o si es obligatorio dársela o no dársela. Todas esas cuestiones nos la va a aclarar hoy el doctor Diego Guirado. Así que agradezco también a todo el equipo de la Centeno que está acá presente, al doctor Andrés de la UZ, el doctor Diego Souto, la doctora Patricia Gómez, la doctora Ana Galeán y el doctor García Ventureira, que nos pidió que lo disculpáramos porque esta vez no puede estar, pero su corazón siempre está con nosotros. Así que bueno, adelante, Diego, toda Bueno, la gracias. escucha es tuya. Bueno, dale, gracias Daniel, Andrés, por la invitación, Patricia, al doctor García Venturera, que son los organizadores de este espacio y los difusores de este gran espacio académico, entre colegas, desinteresados, también hay que decirlo. Y en esta oportunidad de las vacunas. La idea es que sea lo más participativo posible porque de esto así se va nutriendo primero mi charla y los conocimientos van surgiendo de las preguntas y las repreguntas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que, ahora yo después voy a pasar el power, pero lo primero que hay que identificar dos bloques, si se quiere, de abordaje del tema. Primero son los trabajadores dispensados que tuvieron la posibilidad de acceder a la vacuna, ¿no? Y después, si se quiere algo más concreto, es qué pasa con aquel trabajador ya dispensado o no, pero que no quiere darse la vacuna, ¿no? Son como dos supuestos diferentes, ¿no? Sobre los trabajadores dispensados surgió, tenemos normativa, ¿no? La normativa que los dispensa, que prorroga esas dispensas, y después las resoluciones, tanto aplicables para el ámbito privado como la resolución 4, o privado y público, si quiere, la resolución 4 no hace diferenciación. Y después hay una resolución más específica, que es la 62, de la Jefatura de Gabinete, referido al empleo público, que es de junio, del 25 de junio de este año, o sea que tiene un poco más de un mes. Entonces, ¿y qué puertas abre esas diferentes resoluciones, ¿no? Como primera medida, hay que decir, no es obligatoria la vacuna contra el COVID, ¿no? Y los expertos, los especialistas, y en esto hay que apoyarse en la ciencia médica, ¿qué dicen? ¿Por qué no es obligatoria? Tenemos una ley que así lo dice. ¿Por qué? Porque es una vacuna que está, si se quiere, aprobada de emergencia, entonces como que todavía faltan determinados estudios para ver cuáles son que se hacen, ¿no? Que para aprobar una vacuna lleva muchísimo tiempo, ¿no? Cosas que no se ha dado en ninguna de las vacunas que están aprobadas para aplicarse en Argentina. Creo que de ahí radica su no obligatoriedad, ¿no? Pero a medida que vayan surgiendo mayores estudios, mayor conocimiento científico, tanto local como internacional, los especialistas son coincidentes en señalar de que en algún punto se va a hacer obligatoria, ¿no? Como es ya obligatorio en algunos países para el personal de la salud. Entonces, bueno, esos serían como los dos ejes. Yo voy a compartir pantalla. Ahí necesito que me habiliten. También voy a hacer mención de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, ¿no? que se expide sobre el tema de la vacunación obligatoria. Ahí estoy esperando.
También hay un fallo que está de la justicia contencioso administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, también que se ha expedido respecto al retorno de los trabajadores dispensados, afectados al servicio público de salud de la Ciudad Autónoma, un fallo también de mediados de mayo. Perdón, ahí puedo. Compartir. Ahí está, sí, ahí está, perfecto. Bien. Entonces, la primera resolución que tenemos que comentar, que ya es del año pasado, y ya la conocemos y dio mucho que hablar, porque fue, se quiere, novedosa, revolucionaria, ¿no? Esto de dispensar a determinados trabajadores para que no asistan al trabajo y que se les siga pagando su remuneración de manera completa, más allá de los casos, ¿no? de cuando rigió el aislamiento social preventivo obligatorio, que había solamente determinadas actividades para funcionar y el resto no estaban permitidas, donde también se garantizó el pago de remuneraciones, ¿no? Pero esto es específicamente, porque esta resolución 7 fue anterior a la declaración de las postes de mediados del mes de marzo, ¿no? La del ASPO ya es en la tercera semana de marzo del 2020. Esta resolución dijo que estas personas, ¿no? Mayores de 60 años, trabajadores embarazadas y con algunos grupos de riesgo, con algunas patologías, iban a ser dispensados. Dispensa que se mantuvo durante todo el año 2020. ¿No? Y ya a finales del año pasado era un tema, ¿no? que entre los colegas que hacen parte empresaria decían, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? Porque se iba pasando de fase, se iban levantando las restricciones, y si, bueno, todavía tengo gente que no va a trabajar desde marzo, entonces ya estaban en diciembre, ya estaban en febrero, ya estaban en marzo, ya se había cumplido un año, y ese rum se hacía, si quiere, cada vez más fuerte. Entonces, esta es una serie de normativas que lo que tienen de llamativo es que se dan en la misma época, en los mismos días, ¿no? La resolución 325, que fue uno de los tantos DNU, ¿no? Que fueron prorrogando o las prohibiciones de despido, o las medidas de aislamiento o de restricciones, ¿no? Que no viene al caso de analizar, pero sí lo que establecían eran que seguían prorrogando la dispensa establecida por la resolución 207. Y hago hincapié en el DNU 235, porque es del mismo día de la resolución conjunta número 4 entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces esta resolución conjunta, que después la vamos a analizar, establece, ¿no? El regreso del personal dispensado con determinados requisitos. Entonces, esta fue lo primero que generó, y recuerdo al doctor, a Lucho Ramírez, que decía, bueno, no, acá hay una incompatibilidad de jerarquías, o sea, la jerarquía del DNU es superior a la de la resolución conjunta, por ende tiene que prevalecer. Después, hubo otros DNU que hicieron mención a esta resolución 207, DNU del mes de fines de abril, entonces como que corroboraba lo que decía el doctor Ramírez. Dice, bueno, estos DNU que tienen una mayor entidad jurídica, normativa, que una resolución conjunta de un ministerio, sigue avalando la tesis de que prevalece esta categoría de dispensados, ¿no? De que no se le puede obligar a los trabajadores y a las trabajadoras volver en base a la resolución conjunta. Tal fue así, si se quiere, esa confusión, ¿no? Que el doctor Claudio Moroni específicamente hace público un dictamen donde dice, eso fue el 10 de mayo, donde dice específicamente que la resolución conjunta número 4 estaba vigente, ¿no? Una cosa muy poco técnica, ¿no? La metodología utilizada por el Ministerio de Trabajo para ratificar o para terminar, si se quiere, con este run de que qué pasaba con estas resoluciones, porque no era menor justamente lo que establecía. Entonces, este es el primer marco normativo actual, ¿no? Que podemos darle a esta situación de los dispensados. Por eso es como que lo que decía al principio, como que tiene dos ejes esta exposición. Una, resolver la cuestión de esta situación de los dispensados, y una que se quiere más de fondo, ¿no?
y que a lo mejor tiene otra fundamentación jurídica, y ya hay que hablar de tratados internacionales, etcétera, que es el derecho que tienen las personas a elegir determinado tratamiento médico o a que se les respete, si se quiere, su libre determinación respecto de aplicarse tal o cual vacuna o realizar tal o cual tratamiento, ¿no? Que es un debate que, si se quiere, que para el derecho del trabajo no es nuevo, y ahí vamos a ver algunos precedentes, ¿no? Porque se interviene en este debate lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Y los derechos personalísimos de las personas que trabajan, y el debido respeto que se debe tener de estos derechos y de estas decisiones que toma la persona en su faz privada en el ámbito laboral. Entonces, esos son como los dos ejes sobre los cuales voy a tratar de decir algunas palabras. Entonces, el primero sería el coyuntural, sería de estas resoluciones, ¿no? Que van a surgir un montón de preguntas. Entonces, ¿cuáles son las personas convocadas a trabajar? Dice, las personas que reciben la primera dosis de cualquiera, esto sería un pasar en limpio de lo que es la resolución conjunta número 4. Las personas que han recibido la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID autorizadas en Argentina pueden ser convocadas a trabajar de manera presencial en el sector privado, como en el sector público, una vez que pasaron 14 días de la aplicación de la vacuna. Se puede convocar a trabajar de manera presencial si han recibido la primera dosis de la vacuna inclusive estos son los trabajadores. Trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, trabajadoras embarazadas y trabajadores incluidos en los grupos de riesgo definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, una dosis, luego de 14 días, tienen que presentar el certificado y se les termina la dispensa, para decirlo así. ¿Qué pasa con el personal de salud? El personal de salud con alto riesgo de exposición que se encuentre dentro de los grupos de riesgo y las trabajadoras embarazadas podrán ser convocados a trabajar de manera presencial una vez que pasaron 14 días de haber completado el esquema de vacunación. Es acá donde viene el conflicto entre ATE y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que lo falló el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 23, el 21 de mayo, ¿no? El artículo 1 del decreto 120 decía, de la Ciudad de Buenos Aires, establece que la dispensa de que gozaba el personal amparado por el artículo 11, incisos A, B y C del decreto 147, también de la Ciudad de Buenos Aires, decía, no será de aplicación, y que el mismo deberá presentarse a tomar servicio si hubiera recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID, autorizadas para su uso en Argentina, y hubieran transcurrido al menos 14 días corridos de la primera. Entonces, es lo que se analiza, lo que el juez analiza, es justamente el alcance de este decreto 120, ¿no? Porque hace una generalización en cuanto al retorno. ¿Qué dice el juez que resuelve? A grandes rasgos, y este es el resumen que yo había publicado en Rubinsal. Bueno, se hace lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado en el marco de un amparo colectivo y se ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que para establecer el retorno a la actividad presencial de los agentes dispensados según la resolución 207, ajuste su conducta a la atribución establecida en el artículo 2 del decreto 120. Ello importa en particular que respecto del personal dispensado que cuente con una sola dosis de cualquiera de las vacunas de COVID, debe cesar todo comportamiento que le imponga el retorno a la actividad presencial sin la existencia previa de un acto administrativo adecuadamente motivado, con especial referencia a los parámetros que emergen de los criterios científicos actualmente disponibles, pues es dable observar que dependiendo de cuál haya sido la vacuna suministrada al trabajador o trabajadora, el tiempo transcurrido desde la inoculación de la primera o segunda dosis y el tipo de riesgo que la o lo afecta, la inmunidad de la que gozará será a priori diferente. Además, que cada vacuna autorizada en el país proporciona un distinto nivel de inmunidad tras la primera dosis, influyendo en ello el tiempo transcurrido desde la inoculación y el tipo de riesgo que afecta a cada paciente. Básicamente, ¿qué se objetó de esta normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Es que dijo, vuelvan todos. ¿Qué dice el juez? Bueno, un momento, vuelvan todos, no. Esto necesita de una evaluación personalizada, ¿no? Primero, del tipo de actividad o el tipo de riesgo al que está sometido la persona que vuelve a la actividad presencial, y después de la vacuna, del tiempo que transcurrió desde la inoculación, ¿no? Entonces lo que se frenó fue esta vuelta masiva. Así lo titularon de manera sencilla y sucinta los medios de comunicación, sobre todo los diarios, ¿no? El análisis particular de cada caso
para volver a la presencialidad. Personas de riesgo, o sea, quienes no están incluidas en esta vuelta a la presencialidad, son las que se detallan en esta diapositiva, ¿no? Estas personas todavía mantienen su dispensa de prestar tareas. Y esto es lo que decía la resolución conjunta, ¿no? Y acá se abren dos ventanitas, ¿no? ¿Qué dice el artículo 3? Dice, los trabajadores convocados deberán presentar constancia fehaciente de vacunación correspondiente, ¿no? Mostrar para volver, mostrar el carnet vacunatorio. O manifestar con carácter de declaración jurada los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación. ¿Ya? Primer link que vamos a abrir ahora a continuación. Y el artículo 4 dice, los trabajadores y las trabajadoras, comprendidos en el artículo 1 y 2 de la presente medida, que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiera originar a los empleadores o empleadoras, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué no se vacunó? Y acá hay que ver si ya no hay una intromisión, ¿no? en cuestiones privadas, íntimas del trabajador o la trabajadora. Y después, el número 4 es decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para paliar, yo, trabajador que no me quiero vacunar, qué voy a hacer para compensar este perjuicio que le causo a mi empleador por no presentarme de manera efectiva y en persona a prestar tareas? Bueno, esto genera un sinnúmero de alternativas, de preguntas, de cuestiones a resolver. La resolución 62, ¿no? de la Jefatura de Ministros, referida a empleo público, de junio, o sea, estamos hablando de esta resolución 4 desde el principio de abril, esto es ya 25 de junio, o sea que, si se quiere, hay una ratificación de todo lo estipulado en la resolución número 4, ¿no? 2 meses y medio después, y esto específicamente para el ámbito público, lo cual es también es un sector muy, si se quiere, muy frágil, o una relación, ¿no? que tiene ahí el Estado como empleador, muy delicada, ¿no? Pero bueno, ratifica esto de la vacunación y el fin de la dispensa. Artículos 3 y 4 que son iguales, ¿no? Esto de la resolución 62 son prácticamente iguales a lo que decía, o lo que dice los artículos 3 y 4 de la resolución conjunta número 4. Y bueno, ¿y esto qué sería? Una puerta que se abre hacia, ustedes que ven ahí, el paraíso, el vacío, el infierno, que, bueno, imagínense lo que quieran. La idea es que sea así, al vacío, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos artículos 3 y 4 y estos conceptos que se vierten ahí, ¿no? Esto, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para evitar los perjuicios que su decisión, etcétera, etcétera. Esto sería un variante inverso. Esto quiere decir que el trabajador y la trabajadora propone cómo puede llevar adelante una actividad en favor de su empleador, pero que no requiera la vuelta a la presencialidad. Y esto va, si se quiere, choca, ¿no? de alguna manera, de manera directa, con lo que es el poder de dirección y organización que tienen el empleador o las empleadoras. Porque lo primero que se me ocurre es que a lo mejor el empleador puede decir, bueno, mirá, venite a trabajar en horarios en los cuales no haya mayor número de personas trabajando, ¿no? Con el establecimiento esté más tranquilo. Se me ocurre turnos nocturnos, más allá de si se implementa, si existen o no. O bien trabajarlos durante el fin de semana. ¿Para qué? Para no estar en contacto, el trabajador y la trabajadora que no se quiere vacunar, que no esté en contacto con otro personal que sí está vacunado, ¿no? Eso podría ser, pero acá la normativa dice que es el trabajador el que lo va a proponer. Por supuesto, al apelar a la buena fe, ahí se abre el juego a que esto pueda ser un ida y vuelta, ¿no? Entre una proposición del trabajador y una oferta o una propuesta por parte del empleador. Pero lo primero que me surge es una tensión, si se quiere, entre estos dos derechos, ¿no? Que establece esta normativa con los poderes que ya están regulados en la Ley de Contrato de Trabajo. Y directamente relacionado con esto es
ir a la normativa reciente sobre teletrabajo, ¿no? Sobre la ley 27.555, que específicamente el articulado habla de la voluntariedad, de la reversibilidad, ¿no? De quién corre con los gastos. Entonces acá el trabajador, que en un momento estaba dispensado, que no trabajaba y cobraba por lo que estaba, por esta situación especial, ahora puede ser puesto en una situación de teletrabajo, si no se le ocurrió a él, si no lo propuso él, por el empleador, ¿no? Apelando justamente a la buena fe. Es decir, bueno, vos trabajabas desde tu casa, entonces ahí abre toda una serie de negociación, de conflictos, de situaciones en las cuales hay que definir lo que hay que definir en sí cuando estamos hablando de teletrabajo, ¿no? Derecho de intimidad, derecho de desconexión, quién paga la luz, quién paga el wifi, quién paga la computadora si se rompe, quién controla las medidas de seguridad cuando se está prestando la tarea, ¿no? Entonces, esto es lo que abre estas normativas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Porque como no lo puedo obligar a que se vacune, y a lo mejor no lo puedo, no puedo querer yo que vaya presencialmente, ¿no? Porque algunos estudios dicen que el trabajador, la persona humana, las personas vacunadas contagian menos, ¿no? Porque no tienen infección, entonces la infección tiene menor carga viral, y de esa manera al momento de provocar un contagio tiene menos posibilidades de contagiar, ¿no? Más allá después de las implicancias que tiene, ¿no? En el contrato de trabajo, que una persona se contagie de COVID, ¿no? Y deje de prestar tareas, que como primera medida el que tiene que responder es el empleador por lo dispuesto en el artículo 108. Después, si se acredita que tiene una relación causal con la prestación de tareas, se da lugar a la responsabilidad del RT. Pero esto tiene una incidencia directa sobre el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque los efectos de la enfermedad, de lo que se está estudiando, ¿no? Hasta lo que se sabe hasta ahora, de una persona vacunada son muchos menores, el efecto en su salud es mucho menor de aquel que no está vacunado. Y si a eso le sumamos que también hay cierto consenso en afirmar que la persona vacunada contagia menos, entonces son diferentes factores que hacen que esta tensión se haga aún mayor. A lo que le sumamos que hace un año y 2 o 3 meses que esa persona no está asistiendo a trabajar. Entonces ahora acá, o sea, terminada esa dispensa, porque acá el trabajador, por más que esté dispensado, puede decir, bueno, no, yo igualmente no me quiero vacunar, ¿no? Entonces, acá es la tensión. No le veo. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo ha solucionado en Córdoba, Jujuy, ¿no? Francia, cómo lo quiere solucionar. Y esto es una comunicación real. A los pocos días de la resolución número 4, como la pasó un colega de San Juan, ¿no? De San Luis, perdón. Automáticamente los empleadores dicen, bueno, preséntese a trabajar, usted va a compensar, si no, los perjuicios que me cause. Esta resolución fue, si se quiere, una punta de lanza para el sector empleador, para decir, bueno, a ver, tengo que volver porque otra realidad es que los volúmenes de actividad económica lentamente se están recomponiendo. Entonces, parte de esa recomposición requiere justamente volver a contar con todo el plantel de los trabajadores y, lógicamente, no tener que estar pagando, ¿no? Personal que no asiste, ¿no? Cuando está la posibilidad de hacerlo retornar o hacerlo que preste algún tipo de tarea. Entonces, bueno, eso es lo que da lugar a esta normativa, ¿no? Bueno, dice, y esto es lo que decía el otro artículo, ¿no? Los motivos por los cuales no pudo acceder a la vacunación. Y acá hay que salir, si se quiere, de solamente el pensamiento de decir, bueno, no se vacuna para no venir a trabajar, ¿no? Pues salgamos de ese simplismo, ¿no? De ese facilismo de decir, bueno, no, el trabajador no quiere trabajar, el trabajador quiere estar en su casa, quiere seguir cobrando. No, pero se pueden plantear algunas situaciones reales, ¿no? Como por ejemplo manifestar problemas logísticos para acercarse a los centros de vacunación. Entonces, bueno, ahí es donde puede interactuar el empleador, puede dar una mano, ¿no? O por una cuestión tecnológica, ¿no? De imposibilidad tecnológica para la aplicación, etcétera, ¿no? Que se requiere para los turnos. Bueno, ahí puede haber una
una imposibilidad sincera por parte de los trabajadores y las trabajadoras que se puede solucionar, lógicamente, pidiendo una ayuda o el empleador dando un tipo de asistencia para que se pueda llevar adelante la vacunación, ¿no? Como puede ser otra persona directamente que dice, no, bueno, yo no quiero. ¿Por qué? Porque me siento sano, porque soy fuerte, porque soy antivacuna. Porque directamente estoy en contra de todas las vacunas, o específicamente estoy en contra de la vacuna del COVID. O en algunos casos estoy en contra de la vacuna rusa, o de la vacuna china, o yo quiero que se me aplique tal vacuna. ¿Eso sería posible? Yo creo que no. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, esto para marcar dos o tres cositas de por dónde se pueden venir las alternativas de conflicto, ¿no? De conflicto, de diálogo, de acuerdo. No tiene que ser siempre conflictivo de manera negativa la connotación. Y ahora vamos, si se quiere, vamos más allá a la cuestión ya de fondo, ¿no? Es el derecho humano a la salud, reglamentado mediante la ley 26.529 sobre derechos del paciente, garantiza a toda persona el derecho a rechazar determinadas terapias, sin necesidad de expresar causa. Y esto, si se quiere, va en contramano de lo que decía la resolución 4, en el artículo 3, ¿no? Que decía que debe decir por qué no se quiso vacunar, ¿no? Esto va, por eso decimos, yo dije la ley de contrato de trabajo, bueno, sí, la ley de contrato de trabajo, y miren acá cómo la contradicción o el choque de estos derechos es evidente. Bueno, esto es una pequeña, lo que sería la objeción de conciencia, ¿no? Que vamos a pasarlo por alto. ¿Cuándo estuvo muy en tapete la objeción de conciencia? Cuando se debatió la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que decían algunos trabajadores de la salud, decían, bueno, yo no quiero, ¿no?, tener que realizar esta práctica. Bueno, esta situación está resuelta por los artículos 10 y 11, ¿no? Pero bueno, esto es como yo lo quiero empezar a mezclar, esta cuestión de la vacunación y la objeción de conciencia, porque justamente tiene una fundamentación en los tratados internacionales de derechos humanos. En el caso del derecho laboral, hemos visto, ¿no?, de existe jurisprudencia, ¿no? En este caso, los dos precedentes que voy a nombrar son de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Este era un caso de un trabajador que trabajaba en el servicio, un agente del servicio penitenciario, que hizo el curso, aprobó, entró a trabajar todo, y de un momento para otro dijo, bueno, yo como soy testigo de Jehová, no puedo portar armas. Entonces dijeron, no, un momento, pero usted al momento de inscribirse ya profesaba esta religión, ya sabía cuáles eran ¿no?, sus parámetros religiosos respecto del uso de armas, no puede ahora venir a decirnos que no lo va a usar, o que no admite una tarea que implique el manejo de armas. Entonces, esto, si quiere, fue un parate a esta posición, ¿no? Que no se vio, por ejemplo, en el próximo caso, ¿no? Una trabajadora que al momento de prestar tareas no profesaba el culto adventista del séptimo día, y que mientras prestaba tareas, ahí sí comienza a profesar esa religión, ¿no?, que tiene dentro de sus dogmas, parámetros, ¿no? No sé cómo decirlo, pero dice, bueno, el sábado no se trabaja, en realidad es el viernes, después de cuando cae el sol, hasta el otro día, cuando cae el sol. Entonces, esta trabajadora que prestaba una tarea los fines de semana en un hotel de la ciudad de Necochea, de pronto dijo, bueno, yo ahora me cambié de religión y mi religión dice, me tienen que respetar, no puedo trabajar determinado día. Y pidió que así se lo respete el empleador. Bueno, el empleador dijo, no, pero no me corresponde, usted me cambió en el transcurso de la relación, me viene con esta nueva exigencia, yo no lo puedo hacer. ¿Cómo terminó en definitiva tanto el juzgado de Dolores como la Suprema Corte? Dijeron, acá le asistía el derecho a la trabajadora que se le respete
esa cuestión que le inculcaba o que debía respetar por la religión que profesaba. Y este no es el único fallo, son varios fallos los que dicen que tienen de la Cámara Nacional del Trabajo, hay dos como mínimo, ¿no? Que se tiene que respetar esto de no trabajar el día sábado. Y acá la particularidad es que justamente la trabajadora cambió de religión durante el transcurso de la relación. Entonces, acá se condena a esta obra social bancaria a la indemnización por despido, porque finalmente la trabajadora creo que la despiden, o se da por despedida porque la comienzan a suspender. ¿Por qué? Por ausencia injustificada los días sábados. Pues es que se acreditó que en realidad el hotel trabajaba completo con todos los pasajeros de lunes a lunes, porque era un trabajo de temporada, entonces que la negativa de no poder cambiarle el día porque el sábado era la mayor cantidad de cambio de pasajeros, era mentira, ¿no? Entonces se descubrió ahí que hubo una negativa por la negativa misma, ¿no? Y aparte por haber omitido hacer un ajuste razonable ante la afectación de un derecho personalísimo como es el respeto a la libertad de culto que tienen todas las personas en este país. Entonces ahí se vio, ¿no? cuál fue la fundamentación jurídica también en tratados internacionales para acceder a la petición de la trabajadora. Pero bueno, son dos fallos del mismo tribunal, Superior Tribunal de Justicia de Provincia de Buenos Aires, no menor, ¿no? En cuanto a su entidad jurídica, ¿no? Que se manifestó de una forma respecto a los actos propios en el caso del trabajador penitenciario y de otra. Con esto no quiero decir que esto es aplicable de lleno a cualquier situación que se puede dar respecto de la vacunación, ¿no? No quiere decir que, bueno, si yo tengo un trabajador que cumplió con todo el cronograma de vacunas obligatorias y no se quiere dar el COVID, le tengo que aplicar los actos propios, ¿no? No voy a eso, pero quiero decir cómo nos vamos metiendo de a poco en temas más, se quiere que conllevan otra discusión, que conllevan otra fundamentación, ¿no? Que nos salimos de la cuestión coyuntural. Bueno, a esto iba, ¿no? Esto es el régimen obligatorio, ¿no? Este es el calendario de vacunas del año 2020. Y entonces todas estas vacunas son obligatorias, para toda la población, fíjense, los adultos, los mayores de 65 años, ahí, personal de salud, siempre la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué pasa con el personal de salud? Bueno, acá estas son las que serían para las personas adultas, ¿no? El rango de trabajadores, ¿no? Serían de los adultos. Adultos, bueno, ya mayores de 65 años podrían estar en el estado de pasividad. Y acá vamos con alguna normativa referida a este tema. La ley 27491 de enero del 2019, una ley que viene a suplantar una ley de la dictadura. Control de enfermedades prevenibles por vacunación. Declaró de manera expresa la obligatoriedad de todos los habitantes y la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. Y acá también esto es un argumento muy importante para tener en cuenta. Acá no hay una cuestión de ensañamiento contra la clase trabajadora. No, acá hay una cuestión que habla de un interés superior, ¿no? De un interés superior. Entonces, los trabajadores son, por supuesto, un colectivo más que importante por su volumen, por su importancia en la vida de un país, pero bueno, acá hay que verlo con un prisma más amplio, ¿no? No es algo contra la clase trabajadora, sino que tiene como finalidad, ¿no? Hay un interés superior. Después vamos a ver lo que es lo que se conoce, lo que se habla como inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, la cantidad de trabajadores que conforman, el porcentaje de trabajadores respecto de nuestra sociedad argentina es muy elevado como para que esta cuestión pase desapercibida o no se ponga un especial interés en cuanto a su vacunación, independientemente de ya la dispensa, independientemente de la cuestión laboral, ¿no? Es un sector en cantidad de personas muy importante que hace, ¿no? al conjunto de la sociedad argentina. Pero bueno, esta ley está vigente, ¿no? ¿Qué dice? Sobre personas de salud. ¿Se termina? No, te quería decir, Diego, Sí. Andrés, soy. Sí, No, sí. digo que
el cuadro anterior, respecto a la obligatoriedad de las vacunas y demás, lo que tienen a favor, el punto a favor que tienen los trabajadores, es que las vacunas del COVID no están totalmente aseguradas o no se han terminado de probar, digamos, su efectividad. Es que ¿no? por eso, ahora vamos a ver la próxima ley. No son. Ahora vamos a ver la próxima ley. Ahí sería el punto a favor del trabajador. No de los trabajadores, de la población en general. De la población en general. Sí, claro. Digamos, hay gente que no le tiene confianza, ese es el tema, es otra causa. Ahí vamos. Confianza porque no están del todo probadas. Claro. Eso es lo que dicen los especialistas, ¿no? Es muy interesante el tema, ¿no? Porque respecto de la negativa, cómo se conforma, cómo se conforma socioeconómicamente quienes se niegan con mayor virulencia, ¿no? Y quienes aceptan sin más la imposición, ¿no? En este caso de la vacuna. Y es a menor grado de educación o condición económica más humilde, hay un mayor grado de aceptación en cuanto a la colocación de la vacuna, y a mayor grado o mejor nivel económico, ¿no? Y mayor grado de educación, de erudición, hay mayores reparos, ¿no? Esto es un estudio de la Universidad de Valencia que se hizo, no por esta en particular, sino en general. También los médicos fueron en Estados Unidos, el 40% de los médicos decidió no vacunarse, justamente, y es sí o sí específicamente con la vacuna del COVID. Pero bueno, volviendo a la normativa, esto es lo que dice la 27491 respecto al plan vacunatorio que está aprobado. Dicha ley se complementa con la 27573, que es del año pasado, que declara la vacunación por COVID como de interés nacional, ¿no? Como factor determinante para lograr el desarrollo de la enfermedad, para controlar el desarrollo de la enfermedad, ya sea disminuyendo la morbimortalidad o bien la transmisión del virus, ¿no? Esto está también relacionado con la resolución 2883 del Ministerio de Salud sobre el plan estratégico para la vacunación contra el COVID, que dice, el artículo 6, la vacunación será voluntaria, gratuita, equitativa y igualitaria. Entonces, esta es la salvedad que tiene esta vacuna, ¿no? Que dice que es voluntaria. Por supuesto, ¿dónde está, sostienen los especialistas, dónde está esa diferenciación? En que es una vacuna que está aprobada de emergencia y que lógicamente no cumplió con todos los pasos, ¿no? que tiene, con todo el tiempo de estudio a nivel nacional e internacional que tiene la vacuna, que es ni más ni menos que prueba y error, ¿no? Es así como se van probando y cómo se van actualizando los diferentes estudios sobre la vacuna, ¿no? Cómo van encontrando diferentes manifestaciones, diferentes síntomas, diferentes consecuencias adversas. Bueno, todo eso se ha realizado de una manera apresurada. Por eso lo consideran que todavía no se exige de manera obligatoria su vacunación. Donde sí se estudia su implementación como obligatoriedad es en el personal de salud, ¿no? Que ya tiene, como les decía antes, 3 vacunas, la antigripal, la triple viral y la triple bacterial, ¿no? Que son, no sé si yo la puse acá, que son justamente, ya es de aplicación obligatoria. Entonces se discute sobre esos sectores, sobre ese sector específico, ¿no? El personal de salud, la aplicación obligatoria de esta vacuna. Lo que decía de la Corte Nacional es este fallo, ¿no? Sobre protección y guarda de personas de junio del 2012, ¿no? Y donde proyecta, ¿no? El tema del interés superior fundado en la salud pública. Y acá básicamente era la imposición a 2 padres que no querían vacunar a su hijo, bueno, directamente lo que se resolvió es que sí, que tenía que, porque no era una cuestión que implicaba los derechos particulares o los derechos individuales de ese individuo o de esa familia, sino que el interés superior era justamente la salud pública
y que uno de sus objetivos primordiales, que era el de reducir o erradicar los contagios en la población. Entonces, atención que esto ya lo dijo la Corte y puede a lo mejor, o sea, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto que el legislador así lo va a considerar, pero también, por si esto algún día se judicializa, ¿no? Bueno, tener en cuenta este precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene un precedente que tiene 9 años. Entonces esto ya para ir finalizando, ¿no? ¿Se aplica o no se aplica la doctrina de los actos propios? ¿No? Y esto, ¿a qué voy? Con el ejemplo este de que el trabajador que se aplicó todas las vacunas del régimen obligatorio, bueno, esta decide no aplicarse, ¿no? O puede manifestar su reticencia a tal o cual vacuna, ¿no? Ahora vamos a ver algunas noticias, ¿no? ¿Podría el trabajador o la trabajadora negarse a aplicarse tal o cual vacuna? Por ideología, por afectividad. ¿Cómo juega el artículo 89? Y esto lo puse nada más que para generar algún tipo de ida y vuelta, de discusión, ¿no? Puede ser una ayuda extraordinaria ceder su posición respecto de las vacunas y tener que vacunarse. Podría ser esa su ayuda, es decir, ceder ese derecho personalísimo, ¿no? a decidir sobre su vacunación y tener que acceder a esta vacunación obligatoria. Lo puse porque justamente habla de esas ayudas extraordinarias de los trabajadores, ¿no? Y las trabajadoras. Bien, estas son algunas noticias. Esta la escucharon, ¿no? La decisión sin precedente, una empresa argentina envió a sus empleados mayores de 40 años a vacunarse a Miami, ¿no? Y acá lo que me hace ruido a mí, que era empleados de mayor de 3 años. O sea, o es para todos o es para algunos. Lo de la cantidad de años, de 40 años, está bien por una cuestión de riesgo, ¿no? Pero la antigüedad, acá yo tengo 45 años y tengo 2 años en la empresa, no tengo derecho no tendría derecho, ¿no? Porque lo estableció. Hay como una cuestión acá de permanencia, de fidelidad, ¿no? Que quiso la empresa premiar, me parece. Pero bueno, fue llamativo, ¿no? Porque fue una noticia, una empresa argentina. Eso también es una noticia, ¿no? Que se puso como premio en Colombia. Compraron vacunas para darle al repartido que más pedalee, ¿no? Esto lleva también a otra discusión sobre el tipo de naturaleza de la relación que hay con estas apps de reparto de comida. Bueno, esto es reciente, de hace 2 semanas, ¿no? Lo que generó el tema del pasaporte sanitario, ¿no? Que hoy se exige para acceder a determinados espectáculos públicos, para bares, ¿no? Si vos no estás vacunado, vos no entrás. Y Macron había insistido en que directamente al que no se vacunara se lo podía despedir, ¿no? Bueno, el Senado finalmente rechazó esa posibilidad. Y acá muchas consultas versan sobre eso. ¿Puede despedir el trabajador? ¿Se lo puede despedir al que no se quiere vacunar? Y ahora si quieren lo podemos charlar. ¿Puedo apercibir a un trabajador que no cumple con las medidas de seguridad, de bioseguridad? Ahí no hay discusión, ¿no? Un trabajador que no usa barbijo, un trabajador que comparte el mate, un trabajador que cierra las ventanas para que el ambiente no esté aireado porque tiene frío. En eso no hay discusión, que el empleador puede ejercer su poder disciplinario. Al punto de que las sucesivas faltas, ¿no? Por acumulación o por gravedad, pueda llegar a despedir, ¿no? Y estoy específicamente hablando del incumplimiento de las medidas, ¿no? De bioseguridad para la prevención y la propagación del COVID. Esta discusión también se había generado cuando apenas fue declarado el ASPO y que se suspendió la actividad económica, que había empleadores que decían que bueno, habían cerrado el negocio y el trabajador, una boutique, una venta de ropa, una venta de indumentaria deportiva, que a la noche había pedido unas empanadas y había venido el trabajador que no prestaba servicio en su local, había venido por medio de una aplicación a llevarles unas empanadas. ¿No? Decía, ¿puedo despedirlo porque no se cuida? Bueno, ¿puedo amonestarlo, puedo suspenderlo porque no cumple con medidas de bioseguridad? Sí, seguramente.
con los protocolos, sí, seguramente. ¿Puedo despedirlo porque no se vacuna? Y no. ¿Puedo no pagarle el sueldo? Y acá, Córdoba, ¿qué dijo? Licenciarán sin goce de sueldo a empleados públicos de riesgo que elijan no vacunarse. Jujuy también va en este camino. O sea que el dispensado que tiene que volver y no vuelve, porque dije no vacunarse, no se le paga más el sueldo. ¿No? Creo que es lo que se viene. Creo que es lo que se viene, pero no para una cuestión represiva ni para una cuestión de pérdida de derechos del trabajador, sino para lograr lo que es la inmunidad de rebaño, que se logra cuando aproximadamente el 70% de la población está vacunada. Entonces, creo que a eso apunta, trato de ser bien pensado. Bueno, esto es lo que desglosa la noticia. Y para finalizar, hay que decir y hay que afirmar, ¿no?, que el alcance de los derechos y deberes de las partes debe interpretarse desde el prisma de la emergencia sanitaria declarada y su normativa excepcional dictada para paliar la crisis social actual. Una primera afirmación podría ser que debería primar el interés público por encima del interés particular. Desde ya, sin que esta prevalencia de intereses pueda avasallar los derechos personalísimos de la persona que trabaja. Eso es todo. Gracias. Excelente, un aplauso para el doctor Diego Guirado. Gracias, Daniela. Completísimo, completísimo. Creo que la discusión va a estar por el tema de los poderes, gracias Iván, de esta tensión, ¿no?, entre los derechos del trabajador, de las trabajadoras, y los poderes de organización del empleador. Que bueno, o sea, siendo optimista, ¿no?, o sea, pensando en que la actividad económica va a recuperar a lo mejor los niveles que tenía en años 2019 o anteriores, entonces uno piensa, dice, bueno, hay que volver a producir, hay que volver a reintegrar los planteles de trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo dejar en evidencia aquellos abusos, ¿no? Esa creo que es la... Por lo que vos Y ahí expusiste, Diego, tenemos nuestra tarea es esa, como abogados, como profesionales, ¿no? Es decir, bueno, el asesoramiento tanto de un lado como por el otro, o sea, no solamente esto es asesoramiento patronal, sino también de asesoramiento de la clase trabajadora, es decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto vuelva a ser una relación sinalagmática, ¿no?, desde prestación contra prestación, ¿no?, que fue distorsionada en el último tiempo? ¿Cómo hacemos para volver y que en ese retorno no surjan abusos del empleador? ¿Cómo se conjuga esto de que por un lado pueden optar por no vacunarse y paleando los perjuicios que pueda producir a la empleadora, y por otro lado que decidan no abonarle el salario? O sea, tendría que ser que haber un apercibimiento en el caso de que no pueda apalear los perjuicios producidos al empleador, me parece, porque si no, no tendría un sustento esa decisión de no abonar el salario. ¿Dónde estaría el sustento? por lo que vos expusiste, Diego, yo creo que, mira, por las normas, ¿no?, que pusiste, que exhibiste, yo entiendo de que primero está la decisión, si no es obligatoria la vacuna de COVID, está en la íntima decisión del trabajador vacunarse o no vacunarse. Y también juega, me parece, esa resolución que mostraste, la 4, ¿no?, creo que la 4 Sí. del Ministerio de Trabajo, que le da a los jueces como un cierto poder de decisión o de discrecionalidad en cada caso en particular, digamos, de ver si el trabajador, aplicando la buena fe contractual, está colaborando o si está realmente quiere colaborar de alguna manera con el empleador, o realmente se está haciendo el gil y no quiere laburar. Yo creo que es
va a pasar por ahí, según lo que vos mostraste. Sí, es dejar en evidencia cualquier tipo de abuso. Pero que, a ver, después, por cuestiones médicas, o sea, cuestiones científicas, si se quiere, esto de que el trabajador vacunado, y esto sí tiene una incidencia directa sobre el contrato de trabajo, y es el artículo 208. O sea, si yo tengo un trabajador vacunado que dice que, por ejemplo, el 83% de los hospitalizados no están vacunados. Entonces, ¿qué significa eso? Mayor cantidad de días en los cuales dura la enfermedad, la inasistencia por enfermedad, y eso ¿quién lo paga? Lo paga el empleador, ¿no? Entonces, que se vacune o que no se vacune un trabajador tiene una incidencia directa, porque la enfermedad que se puede agarrar, la infección que se puede agarrar, va a ser mayor, la convalecencia va a ser mayor. Entonces, más allá del aislamiento, el periodo de aislamiento, etcétera, puede tener una enfermedad, y por supuesto, más allá de los efectos sobre la salud del trabajador, pero puede estar en presencia de una persona que esté ausente 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estoy de acuerdo, pero digo, Cuando la vacunación no se puede me dice obligar que no, tiene más posibilidad de que esa enfermedad sea transitada de manera leve. Pero en esta instancia, como no se le puede obligar al trabajador, como es medio de prueba la vacuna, ¿viste? No se le puede obligar a vacunarse, me parece a mí. Eso medio de prueba ya me parece que una... es verdad. Medio de prueba era, no sé, noviembre del año pasado. Medio de prueba, medio que no se sabía. Hoy, por los estudios científicos, por las vacunas que están aprobadas, o sea, Pfizer, Sputnik, me parece que son las vacunas de mayor aplicación, las que se aplicó en Estados Unidos, la Johnson. No quiere decir que porque la apliquen ellos, nosotros la tenemos que aplicar o la tenemos que hacer obligatoria. Digo que esta cuestión de que es una prueba y que no se respetan. A ver, seamos sinceros, ¿qué trabajador, qué persona que va a ponerle una vacuna a su hijo estudia toda la evolución científica de la vacuna? Uno va y confía y así está establecido. No, está bien, a ver, está bien el temor, está bien el reparo, ¿no? Porque puede ser, tengo miedo. Bueno, ese miedo es invencible, ese miedo es razonable, no sé. Sí, es complicado. Me quedó. Porque está el interés personal y particular confrontado con el interés de toda la comunidad, porque para llegar a la inmunidad del rebaño se va a necesitar que se vacune, no sé si el 100% de la gente, pero un porcentaje muy elevado, que si hay muchas personas que que no van a querer vacunarse, va a ser difícil. Pero yo lo veía... Reitero, mientras que no haya una prueba, digamos, como el resto de las vacunas que mostró Diego, digamos, toda, la triple, las vacunas que ya sabemos que se dan a los chicos y demás, que está totalmente aprobada y digamos, han pasado todos los protocolos de prueba y demás, hasta que no haya algo así parecido con respecto a las vacunas del COVID, está bien, es el interés del público y demás, yo estoy de acuerdo, pero no se le puede obligar a alguna persona a ponerse una vacuna que no está del todo probada. Sí, ahí ya juega. Yo creo que las vacunas que están habilitadas cumplen con todos los requisitos. Me parece a mí. Y si es por la cuestión de efectividad, las vacunas que hoy son obligatorias tienen muchísimo menor nivel de efectividad, porcentaje de efectividad que el promedio de las vacunas aprobadas contra el COVID. ¿No? No quiero ponerme específico científico, ¿no? Técnico, pero si el promedio es del 80%, bueno, la que se aplica a los nenes apenas nacidos, bueno, tiene un porcentaje de 75%. Y nadie está estudiando eso. Entonces, ahora nos ponemos finos, ¿no? Para decir, a ver qué porcentaje tiene, a ver cómo son los protocolos de... ¿Se entiende lo que voy? O sea, es ahí donde surge la presunción de que este no quiere vacunarse para no volver a trabajar, ¿no? Entonces ahí es donde yo traigo la teoría de los actos propios, ¿no? Claro.
Para todo lo otro no tengo problema. Para Pero, esto en particular, digo, sí. yo, Para la ponele que rusa, no, obviamente la que rusa yo no la puedo no poner. soy médico. ¿Eh? Yo no soy médico ni soy experto en esto, pero digamos, estaría bueno consultar, ponerle a un experto, a un médico, a un especialista en esto, porque yo he escuchado al menos de que las vacunas llevan varios años, viste, de prueba. O Sí, sea, por por eso supuesto. yo Sí, humildemente no creo que en este momento esté totalmente, digamos, aprobado todos los protocolos. Se hizo algo de emergencia, viste, me parece. No creo que respecto a las vacunas del COVID esté, digamos, aprobada como el resto del cronograma de no tiene vacunación. el mismo grado de No sé, aprobación. eso es opinión mía y según lo que yo escuché. ¿Eh? No tiene, tiene Tiene el mismo. una aprobación de emergencia, pero si eso es, a ver, no sé en qué consiste esa emergencia, o sea, en qué consiste esa calificación, qué implica para la vacuna, qué no se hizo, qué no se controló, qué estudio no se hizo, qué porcentaje no se cumplió, eso... No, y eso ya es más. Eso por ya es eso, más específico, eso por ya eso. pero yo he escuchado, o lo que se ha informado, digamos, que esto se hizo con unos tiempos y para paliar esta cuestión de la pandemia y demás, que no son los tiempos normales de una vacuna. O sea, eso es lo que yo por lo menos he leído, me he informado, ha salido. No lo sé porque yo no soy especialista, lo que digo es lo que he leído y lo que se ha informado. Digamos, no sé, habría que preguntar a alguien que esté Pero sí, dedicado a pero si esto. Andrés a vos te dice, viene un trabajador y Sí, dice, ¿no? mira, no sé qué hacer, doctor, porque mi empleador me apretó para que me vacune. Si no me vacuna, me va a empezar a mandar a trabajar el domingo a la noche, a contrahorario, a otro establecimiento que no hay nadie. ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Yo lo que le diría es con la aplicación de la resolución esa, la 4 creo del año pasado, no me acuerdo del Ministerio de No, de Trabajo, este año, este año. vacunar, y bueno, como viste, que trate de prestar y de poner la mejor voluntad, y bueno, si no se quiere vacunar es respetable, pero va a tener que suplir, digamos, el horario o acomodarse a un horario demostrando la buena fe y que no es que quiere ratearse el laburo, ¿viste? Que quiere, que es una cuestión lícita y, digamos, honesta que no se quiere vacunar, pero que colabore con su patrón en la mayor cantidad que pueda, ¿me entendés? Yo le diría eso a un cliente. Claro, en fin, fácil, como dice Daniela, no es fácil la solución, no es fácil, obviamente. Todo lo que está pasando ahora en pandemia no son fáciles las soluciones, ni las resoluciones, son contradictorias, ¿viste? Ya vimos que son. Eso es lo que yo por lo menos le aconsejaría a un cliente. ¿No te Claro, querés pero vacunar? Bueno, trata de colaborar. ¿Tenés que elaborar en un horario que no te gusta tanto? Bueno, trata de ir, porque entonces, eso es lo que yo le diría, ¿no? Porque si, digo, un juez, si a mí me toca hacer como juez, veo que un trabajador no se quiere vacunar, pero aparte, tampoco quiere laburar, bueno, anda a laburar a este horario, no, este tampoco, al otro no, bueno, entonces ahí está la resolución 4, ¿no? Del Ministerio de Trabajo. Es como herramienta para un juez, ¿no? sí, sí. No sé, se me ocurre eso. Bueno, no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para hacer, si quiere levantar la mano, quien quiera hacer alguna consulta, que entonces habilitamos el micrófono. Sí, entonces... Yo ya pregunté todo y dialogué todo, así que le dejo Nadie el lugar a mi tiene colega. Muchas preguntas. gracias, Diego, por la charla. No, por favor, Andrés. Gracias a ustedes. Acá hay, perdón, acá hay alguien que está levantando la mano. A ver. A ver dónde está. Acá. No tengo el nombre. iPhone, ya te habilitamos para que puedas preguntar. iPhone de Fernando. A ver. Que prenda la cámara si es posible. Sí, si puede prender la cámara. A ver. Ahí está Buenas tardes. habilitado. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Fernando Ituarte.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál ¿Qué es la tal? ¿Se pregunta? escucha? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Sí, bien, bien, Muchas perfecto. gracias. Muchas gracias ante todo. Bueno, agradecer la charla y felicitar al doctor por cómo fue encarado el tema este, que bueno, es bastante complejo por lo novedoso, ¿no? Yo quería hacer un comentario respecto de un caso que yo tengo, que acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la página oficial para los turnos para la vacuna, la página Vacunate, ¿no? Para solicitar los turnos para la vacuna. Tengo el caso de una trabajadora que está dispensada de trabajar desde marzo del año pasado por padecer tiene la patología asmática desde el nacimiento. Sí, es una persona dentro del grupo de riesgo. Desde la misma página de la provincia de Buenos Aires de Vacunate, pregunta que si, además, esta persona, es el caso particular mío, ha tenido reacciones alérgicas, ¿sí? En su historia clínica pasada. Entonces, no recomienda la misma página vacunarse a esa persona cuando ingresa a sacar el turno. Dice, si usted ha tenido reacciones alérgicas, etcétera, etcétera, qué sé yo, recomendamos o preferimos que se haga estudios, algo así, más o menos así lo dice, pero no le da la opción de continuar con el trámite para vacunarse. Por supuesto que el empleador, ya estamos en un intercambio telegráfico bastante extenso desde el principio de este año. Por el momento continúa sin prestar servicios. Acá la imposibilidad se da más allá de la trabajadora, digo, por una imposibilidad, una recomendación de la página oficial de la provincia de Buenos Aires, que no recomienda la inoculación de la vacuna hasta tanto no se vea. Esto un poco quizás va paralelo a lo que decía el doctor de la UZ con respecto a que no está probada del todo la efectividad de las vacunas, porque si el propio organismo oficial, que es el que Igual, provee a mí me parece que ahí, Fernando, ahí uno no te tenés que quedar solamente con lo que te diga esa página oficial, sino que requerí un certificado médico que haga justamente... Perfecto. Es lo que hicimos, sí, doctor, es lo que Claro. recomendé a la trabajadora, que, bueno, ya ha tenido turnos con neumonólogos y especialistas, etcétera, de acuerdo a su patología, a los fines de que recomiende, prescriba sí o no el caso de que se pueda vacunar o no. Pero, y en eso estamos, tuvimos la semana pasada la última intimación de la empleadora, a los fines de esto, pero todavía no tiene estudios, le han mandado a hacer estudios y demás, certeza ni ninguna prescripción médica. Digamos que nadie quiere poner el gancho para decir vaya y vacúnese que no va a tener ningún problema. Claro, sí. Al menos en el caso de ella, al menos en el caso de ella. Lo que yo... Justamente ese sector de la población que no puede acceder a la vacunación es la que logra la inmunización a partir de la inmunización colectiva, ¿no? Es un porcentaje muy chiquito, ¿no? Pero logra la protección a través de que el resto de la población que sí puede acceder a la vacunación se vacune. Pero esos casos están contemplados. En este caso, claro. no puedo volver porque la aplicación de la vacuna me es contraindicada. Entonces, hay alguien que lo certifique, que diga no puede. Diferente. Exacto. Perdón. Sí. No, eso, que alguien certifique, un médico que le ponga la firma y dice que no puede. Y esto da lugar a que esto sería pasible de un 210, o sea, habría que darle vista al médico de la patronal porque ahí lo quiero ver, al médico de la patronal que diga, esta trabajadora se tiene que vacunar, ¿no? Sería ese supuesto, ¿no? Yo creo que la ley de contrato de trabajo para otras cuestiones. Por eso, a veces, exactamente. lo novedoso que decía Andrés hace un rato, que hoy, o sea, ¿quién de todos nosotros hace 2 años atrás pensó que íbamos a estar hablando de vacunación, de protocolo? O sea, es realmente... Incluso en
en el intercambio, la patronal transcribe una recomendación de una página de una asociación de pacientes asmáticos, digamos, no sé, un centro de médicos, creo, que aseguran, recomiendan que no hay ningún problema para este tipo de personas, bla, bla. Que es algo muy generalizado también, por eso mismo yo le recomendé seguir al pie de puntillas a la trabajadora con esto, porque esto es específico y personal de cada persona, pero, de cada trabajador. Fernando, en épocas normales, ante la duda, prevalece el certificado médico del trabajador, porque es el médico que lo trata, ¿no? Imagínate en este caso, donde vos no sabés cuáles van a ser los efectos de la vacunación que le está requiriendo se aplique el empleador, o sea, no hay nada que discutir en este caso. Creo que, por eso digo, creo que no iba a cuento a esto de la efectividad o no de la vacuna, si bien no somos médicos nosotros, pero digo, en el caso que traigo, es que la propia página asegura a determinadas patologías o antecedentes aplicar la vacuna. Acá sí encaja perfecto lo que dice Andrés. Acá sí. O sea, si vos no tenés la certeza, y te lo está diciendo la autoridad que la está aplicando y que está organizando todo, entonces, o sea, no hay discusión de que a esa persona no la podés obligar. Acá sí encaja perfecto ese argumento, ¿no? Claro, creo que es diferente a, o la objeción de conciencia o que alguien no se quiera vacunar. Sí, totalmente. Digo, creo que está un poquito más respaldado, jurídicamente el caso este. Nada más quería comentarlo. La objeción de conciencia yo lo llevo al plano o sea, del trabajador penitenciario que entra al servicio penitenciario provincial y después dice, no puedo portar armas. Sí. ¿Y qué le dijeron? No, pero si vos ya cuando entraste sabías, ¿no? O por ejemplo, un trabajador que tiene que ir a prestar servicio a una zona donde el mal de Chaga es endémico. Y justamente la normativa dice, es obligatoria la vacunación. ¿Qué va a decir? No, ¿sabes qué? No me voy a aplicar la vacuna. ¿Por qué? Y porque yo no quiero aplicar. Si vos sabías cuando elegiste trabajar en esta zona, cuando elegiste el traslado a esta zona, ¿qué va a decir? No, ahora no me aplico la vacuna. ¿Por qué? Porque yo tengo... ¿Se entiende a lo que voy? Sí, perfecto. Creo que están en juego derechos ahí que, los van a tener que, quizás haya un trabajo para la justicia ahí de interpretación. Yo creo que van a surgir a nivel internacional precedentes, ¿no? En los cuales se expidan los tribunales respecto de este tema, ¿no? Sí, pues está el derecho a la salud. Es una cuestión que nos afecta a nosotros, o sea, es una cuestión mundial. Entonces... Sí, perfecto. Era eso y quería traer a cuento un poco cuál era el caso. No sé si es muy común. No, por eso te agradezco la participación, porque es un caso así para tener en cuenta en futuras charlas, para ponerlo como ejemplo. Por favor. No, gracias, muy amable. Gracias a vos, Fernando. No, por nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá en el chat. Creo que son, todas felicitaciones. La doctora Carolina Chazarreta, muchas gracias, felicitaciones doctor. El doctor Iván Pérez Morelli también felicita al doctor y a la Centeno. Roberto José Domínguez también con más felicitaciones. El doctor Diego Souto, por supuesto, la doctora Ana Galeán, y realmente fue una gran disertación. Muchas gracias y felicitaciones, el agradecimiento de parte de toda la Centeno, es un placer y un honor haberte tenido hoy con nosotros y haber enriquecido nuestros conocimientos. Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias Daniela, gracias Andrés, Patricia, Diego y a todos los participantes. Quedamos en contacto después para darle publicidad a esto de esta obra colectiva digital y solidaria sobre honorarios profesionales en comisiones médicas. Cuento con la Centeno también para difundir esa idea, y lo hago parte también, los invito a participar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Desde Resistente.
Gracias, hasta la próxima. Chao, Chau, chau, hasta luego. pero gracias.